Dicen que el amor sobrevive a la muerte, pero el mío murió cuando vi a mi difunto marido vivo en el metro de Madrid. Me llamo Lucía Fernández. Tengo 34 años y soy camarera en un café de Lavapiés. Durante 8 meses lloré la muerte de Pablo, mi marido fallecido en un incendio en Alcorcón. Cada día visitaba a mi madre, quien rezaba por el descanso eterno de su alma, mientras yo sentía que mi vida se había detenido. Trabajaba dobles turnos para no pensar, para no sentir, para no recordar aquella mañana gris cuando bajaron su ataúd a la tierra entre claveles blancos y lágrimas amargas. Nunca imaginé que un simple viaje en metro cambiaría todo lo que creía sobre mi vida, mi matrimonio y, sobre todo, sobre el hombre que juró amarme hasta que la muerte nos separara. Era una tarde sofocante de julio, cuando subí al metro en 1900, la estación de Sol. El sudor me pegaba la blusa a la espalda mientras intentaba hacerme un hueco entre la multitud. Alcé la vista distraída hacia el vagón que se detenía en el andén opuesto. Fue entonces cuando le vi. Pablo. Mi Pablo. Mi marido muerto estaba allí, con barba de varios días y ojos febriles que miraban nerviosamente a su alrededor. El tiempo se detuvo. El aire desapareció de mis pulmones. Mis piernas se movieron por instinto, antes que mi cerebro pudiera procesar lo que estaba viendo. Abandoné mi vagón justo cuando las puertas se cerraban y corrí hacia el otro lado. Le seguí durante 40 minutos por las calles abarrotadas de Madrid. Mi corazón martilleaba contra mi pecho, mientras mantenía la distancia suficiente para no ser descubierta. Pablo se movía con la cautela de alguien que sabe que está siendo perseguido. Bajó por callejuelas estrechas hasta llegar a un callejón detrás del rastro. Allí se encontró con un hombre de aspecto severo. Vi cómo Pablo le entregaba una mochila negra. El desconocido sacó un fajo de billetes y lo dejó caer en un contenedor de vidrio roto. Aquella noche no dormí. Las preguntas me atormentaban, como un enjambre furioso. Mi marido estaba vivo. El hombre cuya tumba había visitado religiosamente durante meses caminaba por las calles de Madrid. El peso de la traición me aplastaba el pecho mientras las horas pasaban lentas como siglos. Al amanecer, tomé la primera decisión verdadera en meses. Descubriría la verdad aunque me destrozara por completo. Llamé para avisar que estaba enferma y no iría al trabajo. Necesitaba cada segundo para comenzar mi investigación. Primero, revisé nuestro apartamento buscando alguna pista que hubiera pasado por alto. En el dormitorio, levanté la tabla suelta del parqué donde Pablo guardaba documentos importantes. Encontré su pasaporte, pero faltaban nuestros certificados de matrimonio y su partida de nacimiento. En su mesita de noche, donde solía guardar sus gemelos y reloj, solo quedaba polvo. Me sentía como una extraña en mi propia vida. Los recuerdos, felices ahora, parecían fotografías borrosas de personas que nunca existieron realmente. Cada momento compartido podía ser una mentira elaborada. Recordé el incendio en aquel almacén de Alcorcón. Las noticias habían mencionado que el cuerpo estaba tan calcinado que solo pudieron identificarlo por los efectos personales. Su anillo de boda, su cartera, su reloj. Al día siguiente contacté con Elena, mi antigua compañera del instituto que ahora trabajaba en la Policía Nacional. Dudé antes de enviarle el mensaje. Revelar que Pablo estaba vivo significaba admitir que algo oscuro ocurría. Pero necesitaba respuestas. Nos encontramos en una cafetería lejos de mi barrio. Su expresión cambió cuando le conté lo sucedido. No era sorpresa lo que vi en sus ojos, sino confirmación. Aquel incendio no había sido un accidente, me confesó Elena mientras deslizaba una carpeta sobre la mesa. La investigación había revelado contenedores escondidos con tabaco de contrabando y joyas robadas. Todo apuntaba a una operación de blanqueo de dinero vinculada a grupos criminales internacionales. Mi marido aparecía en varias imágenes de cámaras de tráfico reuniéndose con un empresario gallego conocido como Manuel el Ganso. Este hombre estaba bajo vigilancia por sus presuntos vínculos con un cártel colombiano. El peso de la verdad me golpeó como una bofetada. Mi marido no era la víctima de una tragedia, sino el arquitecto de una farsa macabra. Había fingido su muerte para escapar de algo o de alguien.
Elena me advirtió que tuviera cuidado. Si Pablo estaba involucrado con esa gente, yo podría estar en peligro solo por saber que seguía vivo. Regresé a casa avanzada la tarde con la mente saturada de información y el corazón vacío de emociones. Algo no encajaba en la puerta de mi apartamento. La cerradura mostraba marcas sutiles. Alguien había entrado mientras yo no estaba. Empujé la puerta lentamente, preparada para encontrar el apartamento destrozado. Pero todo parecía en orden. Entonces lo vi. Sobre mi cama yacía el reloj de Pablo, el mismo que supuestamente se había encontrado junto a su cuerpo calcinado. Junto a él, una nota escrita con letras torcidas. Márchate ahora, o acabarás como él. La amenaza debería haberme aterrorizado. Debería haber hecho las maletas y huido lo más lejos posible. Pero algo cambió dentro de mí. El miedo dio paso a una determinación fría y cortante. Si Pablo estaba metido en algo peligroso, quizás también estuviera atrapado, o quizás me había utilizado desde el principio. Fuera cual fuera la verdad, yo la descubriría. Ya había muerto una vez con él cuando creí en su fallecimiento. No moriría una segunda por su engaño. Durante los siguientes días me convertí en una sombra. Revisé meticulosamente cada detalle de nuestra vida en común. Encontré extractos bancarios ocultos que mostraban transferencias a cuentas en Panamá y Suiza. Descubrí un teléfono prepago escondido en el falso techo del baño. Examiné los registros de llamadas y localicé un patrón. Un número aparecía repetidamente con llamadas cortas, siempre a la misma hora. Tracé la ubicación aproximada usando antenas de telefonía. Un hostal en Vallecas. El hostal era un edificio decrépito con pintura descascarillada y un neón parpadeante en la entrada. Me cubrí el pelo con un pañuelo y oculté mis ojos tras unas gafas de sol. El recepcionista apenas levantó la vista cuando pregunté por la habitación 204. Su indiferencia me facilitó el acceso. Subí las escaleras con el corazón martilleando en mis oídos. La puerta estaba entreabierta, como si alguien esperara mi llegada. Pablo estaba sentado en la cama, con la cabeza entre las manos. Levantó la vista cuando entré. Sus ojos, antaño brillantes y seguros, ahora estaban hundidos en círculos oscuros. Su rostro demacrado mostraba el precio de sus decisiones. No hubo abrazo. No hubo besos. Solo el silencio pesado de dos extraños que una vez compartieron una vida. «Tienes que irte de Madrid», fueron sus primeras palabras. «Te están vigilando». El tiempo se agota para ambos. Su voz sonaba ronca, como si llevara días sin hablar con nadie. Me contó entonces una verdad fragmentada, incompleta. Había trabajado como contable para empresas vinculadas a El Ganso. Al principio solo eran números que no cuadraban, discrepancias que podía ignorar por un buen sueldo. Luego descubrió que estaba blanqueando dinero para un cártel colombiano. No podía simplemente renunciar y marcharse. Sabía demasiado, había visto demasiado. Entonces encontró su salida cuando accidentalmente descubrió un dispositivo USB con todos los registros ocultos del cártel. Nombres, cuentas, contactos. Su plan era fingir su muerte, desaparecer con el USB y utilizarlo como moneda de cambio si alguna vez le encontraban. Pero algo salió mal. Alguien más buscaba esa información. Alguien dentro de la organización. Mañana por la noche, durante la fiesta de la Paloma, tengo una reunión con ellos, me dijo Pablo. Entre la multitud bailando chotis en la Latina, voy a entregarles el USB a cambio de mi libertad. Luego desapareceré para siempre. Sus ojos se clavaron en los míos mientras sacaba un pequeño dispositivo negro. Lo dejó en mi mano junto con una tarjeta. Un contacto en un banco suizo. Por si algo sale mal, susurró. No confíes en nadie. Nuestro encuentro terminó tan abruptamente como había comenzado. Me marché del hostal con el USB escondido en el sujetador y más preguntas que respuestas. Pablo había tenido 8 meses para contactarme, para explicarme, para incluirme en sus planes. Pero me había dejado llorar sobre una tumba vacía. Me había dejado cargar con una viudez falsa mientras él negociaba su libertad.
El amor que una vez sentí se había transformado en algo irreconocible. Algo con espinas y dientes afilados. La mañana siguiente amaneció con un calor sofocante que presagiaba tormenta. Decidí ir al banco para guardar el USB en una caja de seguridad. Mientras caminaba por Gran Vía, noté un coche negro que avanzaba lentamente a mi lado. 2 hombres, con gafas oscuras, me observaban fijamente. Aceleré el paso. Ellos también. Giré bruscamente hacia una calle lateral. El coche frenó y los hombres bajaron. No llevaban armas visibles, pero sus intenciones estaban claras en sus rostros tensos. Estaba acorralada. Mi mente calculaba rutas de escape, cuando escuché el rugido familiar de una motocicleta. Mi hermano Tomás apareció como un relámpago en su Yamaha negra. Sin reducir la velocidad, estrelló deliberadamente su moto contra el lateral del coche, negro. El impacto lanzó a uno de los hombres contra la pared. El otro dudó entre perseguirme o ayudar a su compañero. Esos segundos de indecisión me bastaron para desaparecer entre la multitud de turistas que invadía la Plaza Callao. Tomás apareció en mi apartamento 3 horas después con el brazo vendado y la determinación brillando en sus ojos. Lo sabía todo. Había estado siguiendo sus propias sospechas desde el funeral. Las flores demasiado caras, el ataúd cerrado, los hombres desconocidos que controlaban quién se acercaba y quién no. Siempre había sido más perspicaz que yo. Ahora teníamos menos de 24 horas para prepararnos para la noche de la Paloma. Menos de un día para decidir si confiábamos en Pablo y su plan. Esa noche no dormimos. Estudiamos mapas de la Latina. Localizamos cada entrada, cada salida, cada callejón. Tomás contactó con antiguos compañeros de su época como seguridad privada, hombres discretos que habían formado parte del grupo de Castellers en su juventud. Hombres fuertes que podían formar barreras humanas si fuera necesario. Yo memoricé la ubicación de cada subestación eléctrica del barrio. Si las cosas se complicaban, la oscuridad sería nuestra aliada. La tarde del 15 de agosto, festividad de la Paloma, Madrid ardía bajo un sol inclemente. Las calles de la Latina se habían transformado en un laberinto festivo de guirnaldas, farolillos y puestos de comida. El olor a churros y chocolate se mezclaba con el sudor de miles de madrileños que bailaban al son de organillos. Me moví entre la multitud como una más, con el pelo recogido bajo una gorra y la determinación ardiendo en mi pecho. Tenía el dispositivo USB escondido en un colgante. La tarjeta del banco suizo estaba dentro de la suela de mi zapato. Había memorizado cada detalle del plan, cada movimiento. Sin embargo, algo me inquietaba. Una duda persistente que no lograba identificar. Mientras avanzaba hacia el punto de encuentro, la realidad de los últimos 8 meses me golpeó con una claridad brutal. No solo Pablo me había mentido. Yo me había mentido a mí misma durante años. Vi a Pablo antes de que él me viera a mí. Estaba rodeado de 3 hombres con camisas hawaianas que desentonaban grotescamente con el ambiente de la fiesta tradicional. Reconocí a uno de ellos como el hombre que había recibido la mochila días atrás. Mi marido parecía pequeño entre ellos, disminuido por el miedo. Sus ojos recorrían nerviosamente la plaza buscándome. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo que nunca antes había notado. No era solo miedo lo que reflejaban sus ojos, era culpa. Fue entonces cuando todas las piezas encajaron. La amenaza en mi cama, los hombres siguiéndome, el nerviosismo de Pablo. No estaba negociando con el cártel para obtener su libertad. Estaba negociando con ellos para obtener la mía. Yo era su moneda de cambio. Su plan siempre había sido utilizarme para distraer a sus perseguidores mientras él escapaba con el dinero que había estado desviando durante años. El USB era valioso, pero la cuenta suiza que me había dado lo era más. Contenía millones de euros robados sistemáticamente a la organización criminal. Un frío calculador reemplazó la confusión en mi interior. Durante 8 meses había llorado la muerte de un hombre que nunca existió realmente. Había servido como coartada perfecta, como la viuda destrozada que daba credibilidad a su fallecimiento.
Ahora intentaba utilizarme como distracción final, una última traición para coronar todas las anteriores. Pero Pablo había cometido un error fatal. Me había subestimado. Busqué a Tomás entre la multitud y le hice la señal acordada. Era el momento de ejecutar nuestro plan, pero con una modificación crucial. A las 10 en punto de la noche, la plaza de la Latina se sumió repentinamente en la oscuridad. Gritos de sorpresa y risas nerviosas recorrieron la multitud. La música se detuvo. Los farolillos se apagaron. Solo la luna iluminaba tenuemente el caos festivo. Nadie sospechaba que había sido yo quien había sobrecargado la subestación eléctrica cercana. En la penumbra, encendí las bengalas que llevaba ocultas. El resplandor rojo iluminó fantasmalmente los rostros sorprendidos. La confusión era total. Vi cómo los hombres que rodeaban a Pablo sacaban armas y miraban frenéticamente alrededor. Mi marido aprovechó el desconcierto para empujar a uno de ellos y correr hacia la calle Toledo, exactamente como habíamos previsto. Exactamente como yo necesitaba que hiciera. Tomás y sus amigos formaron una barrera humana que bloqueó el paso a los perseguidores. Sus cuerpos entrenados en formar torres humanas ahora servían para ganar segundos preciosos. Yo corrí por un callejón paralelo, calculando tiempos y distancias. Conocía cada atajo de la Latina desde mi infancia, cada portal, cada escalera. Mientras Pablo huía desesperado, yo avanzaba con la precisión de quien ha ensayado cada movimiento. Le intercepté en la azotea de un edificio de la calle Humilladero. Se sobresaltó al verme surgir de las sombras. «Lucía, tenemos que darnos. Prisa», jadeó. «La furgoneta nos espera en 5 minutos. Nos vamos a Barajas. Vamos a escapar juntos». Su voz temblaba con una mezcla de adrenalina y miedo. Sus ojos evitaban los míos mientras hablaba de futuro. De una nueva vida juntos lejos de Madrid, de cuentas millonarias en Suiza, que nos permitirían vivir sin preocupaciones. Saqué el USB de mi colgante y se lo mostré. La codicia iluminó su rostro antes que pudiera disimularla. El último pedazo de mi corazón que aún albergaba dudas se congeló ante esa mirada. No quedaba nada del hombre que había amado. Quizás nunca había existido realmente. Pero él no sabía que yo tenía mi propio plan, que mientras fingía creer sus mentiras, había estado tejiendo mi propia red de verdades. La furgoneta nos esperaba donde Pablo había indicado. El conductor arrancó en cuanto subimos y se dirigió hacia la M40 con destino al aeropuerto. Pablo respiraba agitadamente, mirando constantemente por la ventanilla trasera. Creía que estábamos huyendo juntos. No sabía que yo había contactado con Elena esa misma mañana. No sabía que cada palabra que había pronunciado quedaba registrada por el micrófono oculto que llevaba. No sabía que la Policía Nacional y la Interpol esperaban en Barajas, no para detenernos, sino para protegerme mientras le arrestaban a él. El amanecer teñía el cielo de naranja cuando el avión despegó de Madrid. Pero no iba a Montevideo. No llevaba a una pareja de fugitivos, enamorados. Llevaba a una testigo protegida con destino a un país europeo que no puedo nombrar. Llevaba a una mujer que había aprendido que la verdad, por dolorosa que sea, siempre requiere valor para enfrentarla. Pablo nunca supo que su plan había fracasado, hasta que las autoridades le detuvieron intentando abordar otro vuelo horas después. Mientras contemplaba las nubes desde mi ventanilla, comprendí que mi lealtad nunca había estado con Pablo, sino con la mujer que yo había sido antes de conocerle, con la mujer que había quedado sepultada bajo años de mentiras y manipulaciones. Mi venganza no fue violenta, no fue espectacular. Fue simplemente permitir que la justicia siguiera su curso mientras yo recuperaba las riendas de mi vida. Han pasado 2 años desde aquella noche de la Paloma. Pablo cumple condena por fraude, falsificación de documentos y complicidad con organizaciones criminales. El cártel perdió millones y varios de sus líderes fueron extraditados gracias a la información del USB. Yo tengo una nueva identidad, un nuevo hogar, y por primera vez en mucho tiempo, una vida que me pertenece completamente. La verdad me liberó, no solo de Pablo, sino de mí misma, de la mujer que creía que su valor dependía de un hombre, de la mujer que confundía la lealtad con la sumisión.
Ahora sé que el amor verdadero nunca exige que te conviertas en algo menor para que otro brille. El amor verdadero es libertad, no una prisión dorada con barrotes de mentiras. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si descubrieras que toda tu vida ha sido una elaborada mentira? Cuéntame, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar?